análisis y entrevistas. El tema de esta semana en el país no es otro que las liberaciones. Las que prometieron las FARC de los últimos 10 uniformados que se encontraban o se encuentran aún en su poder. Nos acompaña para analizar este tema Orlando Hernández. Él es consultor senior de gestión de riesgos, obviamente riesgos que tienen que ver con la seguridad de diferentes compañías a nivel nacional. Orlando, muchas gracias por estar en este canal El Tiempo y básicamente, ¿qué se puede analizar? Ustedes han hecho estudios al respecto de este tipo de liberaciones, las que fueron gotas y esta que ya en teoría terminaría y culminaría con el flagelo del secuestro, por lo menos como arma política. Sí, Mauricio, cómo no. Terra Consultores es una firma dedicada a estudios ambientales y sociales y desde la parte social hemos analizado el fenómeno del secuestro y el fenómeno específicamente de aquel ejecutado por las FARC. En Colombia las FARC son responsables más o menos del 25% de los secuestros que se ejecutan. El 60% lo ejecutan delincuencia común y el otro porcentaje se lo dividen entre el ELN y las bandas criminales. El secuestro extorsivo tiene un propósito de obtener a cambio de la liberación de las personas secuestradas un beneficio que en el caso del secuestro de civiles, ese beneficio normalmente es económico. En el caso de políticos y de militares, el beneficio ha sido político a veces publicitario. Y en el caso específico de la liberación de los militares y policías secuestrados, pues las FARC cuando comenzaron con esa práctica lo hicieron con el fin de presionar el canje de subversivos presos en las cárceles por militares y policías secuestrados. Que para ellos son prisioneros de guerra, entre otras cosas. Pues es un eufemismo. Sí, claro. Ese es su término, inclusive algunos medios se refieren a los secuestrados como rehenes. No obstante, es una manera de, digamos... Sí, no es un calificativo que aplicaría en este orden de ideas porque, pues, dicho sea de paso, en Colombia no está legalmente constituido el conflicto que tenemos interno como una guerra interna. Eso no se ha determinado en ningún momento. Exactamente, y lo que han querido es presionar, por ejemplo, algo similar a lo que se hizo en Israel. Claro. Cambiar 1000 y pico de prisioneros por el cadáver de algunos soldados. O por un soldado, por un soldado que recientemente se efectuó. Bueno, ¿cómo se puede analizar eso, sobre todo en términos de las FARC? Porque ellos pretendían precisamente un intercambio de esos. La fuerza siempre se hizo por un intercambio humanitario, pero finalmente no se dio nunca el intercambio humanitario. Cuando se dan estas liberaciones, ¿ganó el gobierno, perdió las FARC o las FARC simplemente aprovecha de otra manera el rédito político de tener secuestrados? Exactamente, también es un eufemismo hablar de intercambios humanitarios, porque de lo que se trata es de exigir que dejen una práctica tan abominable como el secuestro de personas para exigir la liberación de delincuentes que han cometido en muchos casos crímenes de lesa humanidad. Pero hubo una época, por allá en el año 98, en el gobierno del presidente Samper, cuando sí se presentó liberación de presos subversivos a cambio de secuestrados. Pero justamente... Los que no tenían rangos, los que no eran ni siquiera suboficiales. ¿Y cuál fue el efecto? El efecto fue que se aumentó de una manera significativa y enormemente el secuestro de militares y de policías. Luego, cuando el gobierno ha definido su posición de no hacer negociaciones en ese sentido, entonces hay que buscar cómo obtener un beneficio a cambio de esa liberación de los secuestrados. Y ese beneficio ha sido, digamos, entre comillas, un beneficio político porque les ha sido justamente lavar imagen, mostrarse como unos gestos de buena voluntad, mostrar estos hechos como actos humanitarios, como hechos que los llevan a mostrarse internacionalmente como una fuerza beligerante que está realizando actos unilaterales sin obtener a cambio de eso lo que pretendían. Pero obviamente que el beneficio final es todo el tema del cubrimiento mediático que se ha hecho y por eso la estrategia. Bueno, analizando un poquito esas liberaciones, o analizándolas mejor, al principio se daba obviamente a cuentagotas, se daba con una participación muy grande de un colectivo especial que después tomó nombre, Colombianos y Colombianas por la Paz, con la senadora Piedad Córdoba
a la cabeza, y ese tipo de réditos obviamente políticos no se le establecieron a ninguno en particular. ¿De verdad las FARC recibieron ese tipo de beneficio mediático, si es que se puede denominar así? O sea, hoy ve la gente de otra manera a las FARC por el solo hecho de liberar a cuentagotas o liberar a alguno de estos secuestrados. Quizás no en nuestro país. Si usted recuerda la movilización del 4 de febrero, sí, claro, organizada por ciudadanos del común como Óscar Guevara del movimiento No Más FARC, o después Colombia Soy Yo, que comenzó también a movilizar a la población. En Colombia tenemos conciencia de qué se trata, cuál es la situación real, pero hay países, sobre todo en Europa, donde hemos visto que hay gente que considera que ellos son Robin Hood. Hemos visto campañas como, por ejemplo, recoger dinero a través de la venta de camisetas en Noruega para enviarle a los que están luchando por nuestro... En Venezuela también se vio con lo de Tiro Fijo hace poco. Entonces ha sido más internacional ese tema, porque... Pero sí ha sido entonces un beneficio claro de las FARC en ese orden de ideas. Obviamente, y frente a la Cumbre de las Américas, frente a la presencia en Colombia de los presidentes de todo el continente y la presencia de la gran prensa mundial y también de periodistas de talla internacional en Cartagena, que obviamente van a estar desde la semana previa a la Cumbre de las Américas, sí, claro, y justo en Semana Santa, pues es una jugada, digamos, entre comillas, política. Y yo diría también que es una jugada de ajedrez. El ajedrez es tan importante en la guerra como lo es la estrategia. Y yo le preguntaba al respecto, si esto es un ajedrez, ¿dónde quedan los sentimientos de familiares? Que es al final de cuentas lo que todo el mundo ve y lo que todo el mundo relaciona. Aquí estamos hablando de un análisis obviamente meramente político y si se quiere militar en algún aspecto. Pero cuando entran las familias ese dolor, ese no vale la pena. O sea, no vale la pena entender ese dolor y simplemente hacer lo posible para que estén en sus hogares. Mauricio, lo más tenaz es que ahorita en Semana Santa vamos a encontrar mucha gente feliz, de familias de 10 personas. Sí, claro. Pero infortunadamente, y espero que no sea así, alrededor de unas 150 personas más o menos, de acuerdo con los estudios que tenemos desde Terra Consultores, que fueron secuestradas por la FARC antes del año 2010 y que en ningún momento han recuperado su libertad. Todas esas familias no han vuelto a tener noticia de sus seres queridos, y de esas familias muy pocas personas en nuestro país inclusive lo recuerdan. Entonces, pues como lo dice el maestro Sun Tzu en su libro El arte de la guerra es un arte, y en ese arte hay juegos estratégicos, y uno de ellos es aprovechar el momento oportuno para sacar el mayor rédito publicitario, y no solamente desde el punto de vista de cubrimiento de los medios, sino también que se da justamente en Semana Santa, cuando con toda certeza vamos a tener a muchos sacerdotes hablando desde el púlpito, agradeciendo por ese gesto humanitario en vez de estar reprochando semejante acto tan abominable. Ahí está entonces las percepciones, el análisis que hace Orlando Hernández, a quien agradecemos por estar en Canal El Tiempo, con el tema obviamente de la semana, y por lo menos que ojalá dé a buen término la liberación de estos secuestrados que quedan para el país. Quédense en este Canal El Tiempo porque usted elige quién le cuenta las noticias. Análisis y entrevistas.